Ya, el tema que vamos a ver en esta clase, y por tiempo es que no vamos a ver las progresiones geométricas, pero lo único que vamos a ver en este momento son lo que son progresiones aritméticas. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es calcular la diferencia y el término general de una progresión aritmética y aliar la suma de los términos de una progresión aritmética finita. Ya. Como contención emocional, el tema que vamos a tratar esta semana es la empatía. Aquí abajo en el primer punto hay un mensaje que me gustaría que alguien me ayude leyendo, por favor. Yo le ayudo, Lisa. Gracias. La capacidad de colocarse en un lugar del otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia. Demuestra el grado de madurez del ser humano. Ya, imagino que muchos de ustedes han de haber utilizado esta palabra, ¿no? La empatía. ¿Sí? Aquí como dicen este mensaje es colocarse en el lugar del otro. ¿Sí? Hay muchas personas que obviamente todos tenemos nuestros sentimientos y hemos vivido muchas experiencias a lo largo de nuestras vidas. Entonces nosotros no conocemos la realidad ni el sentimiento de aquella persona, pero sí lo podemos percibir mediante la observación, ¿no es cierto? Si nosotros conocemos a alguien, nosotros podemos imaginar quizás si está pasando algún problema, no sé, algún problema quizás sentimental, económico, social, no se sabe, ¿verdad? Porque ahora ustedes saben que hay un mil y un sinnúmero de situaciones que cada una de las personas vivimos. Sí, existen un montón de cosas las cuales cada una de las personas experimentan, ¿verdad? Entonces, la empatía no es más que la habilidad de entender y comprender los sentimientos y las experiencias que otras personas tienen. Sí, un ejemplo de donde ustedes pudiesen aquí aplicar la empatía, alguien que me pueda ayudar. Por ejemplo, si alguien está enojado, no juzgarlo o no ponernos también enojados porque no sabemos qué está pasando en su casa o si discutió con alguien o quizás no desayunó, uno nunca sabe, ¿no? Claro, sí. O sea, no debemos juzgar a las personas sin saber qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vivimos, como les había mencionado hace un momento, diferentes tipos de situaciones y más sociales ahora. Sí, por ejemplo, esto del bullying. Sí, en las escuelas algunos niños sufren del bullying, ¿ya? Entonces, desde niños nosotros ya debemos ser empáticos, ¿sí? Si uno observa una situación en la cual nosotros sabemos que no está bien, nosotros debemos ponernos en el lugar de esa persona para tratarle de ayudar y no ser, o sea, no hacernos como quien diría de la vista gorda, ¿verdad? O sea, ver la situación que está viviendo esa persona y no hacer nada, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros deberíamos aplicar esta palabra de empatía, ¿sí? En un sinnúmero de situaciones como el que les acabé de mencionar hace un momento, ¿sí? Bueno, eso. Yo espero que en verdad todos practiquen también esta palabra, ¿no? La empatía. Sí, dicen que a veces es un poco egoísta tal vez, podría decir que aplicar también la empatía, porque a veces como que nosotros, por ser empáticos, como que cubrimos cosas que no están bien. Entonces, también nosotros, o sea, esa palabra empatía la debemos practicar de manera muy inteligente, ¿no? Porque tampoco nosotros vamos a decir, ajá, tú siempre vas a tener la razón cuando no es así, ¿sí? Entonces, nada más, por favor, ser empáticos, ¿no? De manera muy inteligente con las demás personas, ¿ya? Ahora sí vamos al siguiente punto. Ya, en el siguiente punto nosotros vamos a ver un ejemplo del tema que vamos a analizar el día de hoy, que son las progresiones aritméticas. Aquí nosotros vemos una progresión numérica o una sucesión. Una progresión no es más que una sucesión de valores, ¿sí? En este caso, numéricos, valga la redundancia. Entonces, miren, nosotros aquí vemos una serie de números. El 3, el 6, y aquí le he puesto yo una incógnita. Luego el 12, el 15. Acá abajo en el primer punto dice, mencione con sus propias palabras qué es para ustedes una progresión o una sucesión, ¿ya? Que es lo mismo. Y en el segundo punto dice responder, ¿cuál es el valor del tercer valor numérico en la progresión numérica que les he colocado aquí de ejemplo? ¿Cuál creen que es el siguiente valor? 3, 6 y el 9, ¿verdad? Mira, nosotros a simple vista ya nosotros podemos darnos cuenta cuál es el siguiente valor de un valor que desconocemos, pero al ver los otros números que están en esta sucesión numérica y nosotros inmediatamente podemos dar el valor, ¿sí? Que en este caso sería nuestra incógnita, ¿no es cierto? ¿Cómo se Dicen, dieron cuenta? dicen, Dígame. disculpe que le interrumpa, sino que lo que pasa es que estoy llegando a la casa, estoy en 8% y vaya a cerrarse la sesión. Soy el estudiante Palacio. Ya, señor Palacios. Ok, Muy amable, gracias, ya doctora. está.
Ya. Ahora, me dijeron que es el 9. ¿Cómo se pudieron ustedes dar cuenta así inmediatamente que ese número que le seguía al 6 era el 9? Porque hay Que puros está de números 3 en impares. 3. Hay ¿Perdón? 3 en 3. Números impares, de 3 en 3. No son números impares. El 6 no es un número impar. El 12 tampoco es Está un en número una impar. sucesión de 3 en 3. Ya, van de 3 en 3, ¿verdad? Esos números van de 3 en 3. Entonces, miren lo que vamos a ver nosotros en esta clase. La clase que vamos a ver el día de hoy son progresiones aritméticas. Ya vamos a ver lo que significa eso. Entonces, en el tercer punto vamos a analizar la información científica referente a este tema, las progresiones aritméticas. Como introducción tenemos lo siguiente. Una progresión, como les había mencionado antes, es una sucesión, es un conjunto cuyos elementos están numerados. Esto es, puestos en correspondencia simple, biunívoca, dice aquí, uno a uno. Cuando nosotros colocamos un número seguido del otro, ¿sí? Estamos colocando un número en correspondencia, ¿sí? O sea que va uno a continuación del otro, o con esta palabra que casi ni podía pronunciar, biunívoca, ¿sí? Dice con los números naturales, de modo que en el conjunto hay un primer elemento, al siguiente un segundo elemento, y al tercero un tercer elemento, y así sucesivamente. Los elementos o términos de una sucesión suelen indicarse por una misma letra afectada con subíndices que indica el número del orden de cada término. Entonces nosotros si queremos representar cada número, nosotros podemos representarlo mediante símbolos, ¿sí? Como ejemplo, acá está esto, mire. El primer número lo voy a colocar como A1. Es un número que yo no conozco, pero yo le voy a colocar ese nombre, A1. El siguiente número, el que le sigue al A1, vendría a ser el A2. Luego así el A3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el A(n). Este A(n) es un número que yo no conozco. A este lo voy a llamar como el enésimo número, ¿sí? Entonces nosotros podemos representar a cada una de esas series de números de esta manera, con letras y con subíndices, ¿ya? Dice aquí, representando al A(1), el primer elemento del conjunto, A(2), el segundo elemento del conjunto, etc. Y el A(m), como les mencioné, vendría a ser el elemento enésimo de ese conjunto de números. Es un número que yo no conozco, es el enésimo número, ¿sí? Llamado también término general de la sucesión. Dice que una sucesión contiene solamente m términos, se dice que es finita. ¿Sí? Si tiene n términos, se dice que es finita. Si a cada término sigue otro y no hay último elemento, la sucesión es infinita. Nosotros vamos a trabajar con una sucesión finita de números, ¿sí? Porque nosotros vamos a encontrar esos números, ¿no? Ahora bien, ¿qué son las progresiones aritméticas? Ya dice que una progresión aritmética o por diferencia es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior, lo único que tenemos que hacer es aumentar un número que puede ser positivo o que puede ser negativo, al que nosotros vamos a llamar diferencia. En el ejemplo que vimos acá arriba, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era el número que tenía que sumarle al anterior para obtener el siguiente número? 3. El 3, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, ¿ya? Ese se llama diferencia. Entonces nosotros vamos a utilizar la diferencia para nosotros poder encontrar la sucesión de números, ¿sí? En estas progresiones aritméticas, ¿ya? Aquí dice el término enésimo. Ya les había mencionado que el término enésimo va a ser el último número de esa sucesión de números, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos encontrar ese enésimo término? Aplicando esta fórmula que está aquí, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. A sub n es igual a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 multiplicado por d. ¿Ya? Dice que una progresión aritmética se determina totalmente si se conocen los componentes de la progresión. ¿Cómo son? El primer número, que se representa con a sub 1. Ese va a ser el primer número de esa sucesión, que se representa con a sub 1. La diferencia, que se va a representar con la letra D, que ya nosotros ya sabemos cómo obtener la diferencia. Y el número de términos, ¿sí? Que se representa con la letra N, el número de términos. ¿Ya? Si nosotros tenemos todas las componentes de esta sucesión, nosotros inmediatamente podríamos calcular el enésimo número o el último número. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos un primer ejemplo. Miren, yo aquí tengo una sucesión de números. ¿De cuántos números? ¿Cuántos números ven aquí? ¿Cuál es la cantidad de términos que ustedes ven aquí? 5. Ya, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Ese 5 vendría a representar el número de términos, que se representa con la letra N. N es igual a 5. Miren, acá abajo está. Número de términos de N es igual a 5. Bien, ya tenemos nosotros nuestro primer dato, o nuestra primera componente. Luego, el primer término. ¿Cuál es el primer término de esta sucesión de números? El primero. 32. El 32. Y que 32. se representa con A sub 1. A sub 1 es igual a 32. Bien, ya tengo mi segundo componente. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
La Seis. diferencia es un número que se le aumenta al otro para obtener Seis. este número, que en este caso sería el 6. Sí, lo único que tenemos que hacer es restar el número siguiente al anterior. 38 menos 32 es 6. De esa manera obtenemos la diferencia. Entonces yo tengo el número de términos que son 5. Tengo el primer término que es 32, tengo la diferencia que es 6. Entonces yo puedo calcular el último término, el enésimo término, que en este caso, como tiene 5 términos, ese número vendría a ser A5. ¿Cuál es el quinto término de esta sucesión de números? Obviamente aquí ya está, ¿no es cierto? Son 56. Sí, pero si nosotros aplicamos la fórmula que está acá, ¿sí? Reemplazando los valores que están aquí, que ya nosotros los obtuvimos a partir de la sucesión de números, inmediatamente me va a dar este 56. ¿Sí? ¿Quieren comprobar o no quieren comprobar eso? ¿Lo comprobamos o no? Sí, Lisa. Ya, entonces, miren, voy a utilizar mi calculadora, ¿no? No se olviden, la fórmula es A sub n, que es el último término, es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿no? Nosotros acá tenemos todos los valores, entonces utilizamos la calculadora. A sub 1. A sub 1 es 32. Más, entre paréntesis, n. ¿Cuál es el número de términos? 5. 5 menos 1. Cierro paréntesis. Multiplicado por la diferencia que es 6. ¿Ya? Esto es igual a ¿cuánto? A 56,000. 56. El último término o el último número de esta sucesión de números. ¿Ya? Ya, así nosotros vamos a encontrar los últimos términos. ¿Ya? En un momento. Ya, listo. Aquí tengo un segundo ejemplo. Miren, aquí ya tengo algunas progresiones. Miren, algunas progresiones. Tengo esta progresión, esta de acá y esta de acá. ¿Sí? De igual manera, ¿cuál es la cantidad de términos que tiene esta progresión o esta sucesión numérica? 7, ¿verdad? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de términos son 7. ¿Cuál es el primer término de esa sucesión o de esta progresión? ¿Cuál es el primer término? El 1. 1. ¿Cuál es la diferencia? 3. ¿Cómo que 3? La Dos, diferencia. dos, 3 dos. menos 1, 2. 5 Dos. menos 3, 2. 7 menos 5, 2. La diferencia es 2. ¿Y cuál es el último término? 3. En este caso es 3. Y así con el resto, miren, igual acá, menos 100, menos 200, menos 300. ¿Cuántos términos hay aquí? 3. 3. ¿Cuál es la diferencia? Menos. Miren, vamos a restar el siguiente al anterior. Y aquí está menos 200, Menos 100. menos, y acá hay un menos 100. Entonces, Menos entre 100. paréntesis, coloco ese menos 100. Aquí debo aplicar ley de signos. Menos por menos me da más. Entonces me quedaría aquí Más. menos 200 más 100. Y menos 200 más 100, ¿a qué es igual? Menos 100. Menos Menos 100. 100, mira. Ahí la diferencia aquí está, mira, menos 100. ¿Sí? Así tienen que hacer, ¿no? La diferencia. Restar el siguiente número menos el anterior. ¿Sí? Yo hace un momento les dije menos 100, menos 200, alguien me dio mala respuesta, ¿no? Tienen que hacerla tal como hicimos en este momento. Toman el siguiente número y le restan al anterior. Si son dos números negativos, van a hacer lo mismo que hicimos en este momento. Al final, el segundo término van a aplicar ley de signos y luego van a restar los números. ¿Sí? De igual manera, ¿cuál es el último término aquí? En este caso. 300. Menos 300. 300. ¿Ya? Y el primer Menos término 300, es dice. el menos 100. Y así con Menos el resto, 100. miren. Lo mismo. Acá, miren, acá nosotros tenemos, en esta progresión de acá, nosotros tenemos números fraccionarios. ¿Sí? Miren, en mi primer término es el menos un medio. Aquí está el primer término, menos un medio. ¿Cuántos términos tengo aquí? 5 términos, ¿verdad? Menos un medio es un término, el 0 es un término, el 1 medio es un término, 3, el 1 es un término, 4 y 3 medios es un término. 5 términos hay ahí. La diferencia, ¿cuál vendría a ser la diferencia? ¿Qué tienen que hacer? Restar, ¿no es cierto? El siguiente número menos el anterior. 0 menos, y acá está un menos un medio, entre paréntesis, menos un medio. Esto es igual. 0 menos por menos es más, me queda 0 más un medio. Y 0 más un medio, ¿qué es igual? Un medio. Un medio, Medio. que es el que está aquí, miren. ¿Sí? Así tienen que ustedes encontrar la diferencia, ¿no? Igual con esta progresión que está acá. Miren, aquí yo estoy expresando expresiones algebraicas. ¿Por qué son expresiones algebraicas? Para mí cada término es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque está compuesto de números y también de letras. X más 1 es mi primer término. ¿Cuál viene a ser el segundo término?
3x más 3x. 3x más 5. más 5, este vendría a ser mi segundo término. ¿Y cuál vendría a ser mi tercer término? 5x Más X 9. más 9. Miren, aquí cada término es una expresión algebraica. Entonces, de igual manera, mi primer término, bueno, aquí contemos primero la cantidad de términos. Aquí la cantidad de términos son 3. 3. Listo. Luego dice el primer término. ¿Cuál es el primer término? En esta X más fracción, 1. Más 1. aquí está x más 1. Luego dice la diferencia. Tenemos que hacer lo mismo. Este es del segundo término, este es del primer término, y estos dos se van a restar. 3x más 5 menos, puedo colocar aquí paréntesis, no, coloquémosle paréntesis, menos x más 1. ¿Ya? Aquí tengo que aplicar supresión de signos de agrupación, entonces me quedaría 3x más 5. Como aquí hay un signo negativo, a estos términos les va a afectar el signo, entonces como este x es positivo, al quitar el paréntesis se va a hacer negativo, menos x. Negativo. Como este es más 1, al quitar el paréntesis, y aquí como hay un signo negativo, este se va a hacer negativo, menos 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Todas las X. Términos semejantes. Las X se van a restar o sumar con las X. Y los números, solamente números se van a sumar o restar con los números. Entonces aquí me queda 3X menos X. 2x. 2x. A 3. 2X. 3X menos 1X, porque ahí sobreentiende que está ahí 1. 3X menos 1X, 2X. 5 menos 1, 4. 4. Entonces la diferencia ha sido 2X más 2x más 4. 4. Sí, así miren que trabajar, por favor. Listo, miren, ya hemos hecho algunos ejemplos de esta manera para que ustedes puedan encontrar los componentes de una progresión, ¿ya? Aquí dice, vamos a leer lo que dice este texto aquí. Dice que las progresiones aritméticas pueden ser crecientes o decrecientes, dependiendo de la constante, o sea, de la diferencia con la que se realiza la progresión. Miren lo que pasaba aquí. Miren que lo que pasaba aquí. Aquí, perdón, en la primera progresión. Aquí los números van a ir aumentando, ¿se dan cuenta? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3. Aumentan, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿Y acá qué pasa con la segunda progresión? ¿Qué pasa con los números? ¿Van a ir aumentando o van disminuyendo? Aumenta. Van a ir aumentando o disminuyendo. Miren, menos 100, menos 200, menos 300. Disminuyendo. Van a ir disminuyendo. Miren, no se olviden que nosotros trabajamos antes con una recta numérica. Aquí está el 0. Sí, todos los valores que están hacia a la derecha del 0 son positivos. 1, 2, 3. Los que están a la izquierda son negativos y empezamos desde menos 1, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor es más alto? ¿El menos 2 o el menos 1? ¿Cuál es el mayor? Menos 1. Menos 1. El menos 1, el que está más a la derecha. Ese es el mayor. En esta sucesión aquí, o en esta progresión aritmética, los valores van a ir disminuyendo, están disminuyendo, no están aumentando, están disminuyendo, ¿sí? Entonces aquí dice que en las progresiones aritméticas, las progresiones pueden ser crecientes o decrecientes. Ejemplo, esta progresión aquí es creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Mientras que esta progresión de acá, ¿qué es? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. De verdad, listo. Vamos al ejemplo 3. ¿Qué dice el ejemplo 3? Dice, encontrar el noveno término. Mire, el noveno término. N igual a 9. Eso es lo que me están preguntando aquí. Encuentre el noveno término. N igual a 9. Ya tengo mi primer dato, mire. N es igual a 9. De la siguiente sucesión. 7, 10, 3. A partir de esta sucesión. Sí, a partir de esta sucesión, miren, me están pidiendo que encuentre el enésimo término. Sí, me están pidiendo que encuentre el valor que está acá. A noveno, el enésimo término que yo no sé cuál es. Sí, en esta pequeña sucesión, ¿cuántos términos veo ahí? 3. 3. Y me están pidiendo que encuentre el noveno. Ya, entonces yo aquí lo primero que tengo es la cantidad de términos que me están pidiendo. El noveno término. N igual a 9. Luego, ¿qué otra componente puedo yo obtener de esta pequeña sucesión? El primer término, que lo voy a representar con A sub 1. ¿Cuál es el primer término? 7. El 7. Luego, ¿cuál es el otro valor o el otro componente que yo puedo encontrar a partir de esa sucesión? La diferencia. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es tomar el segundo término en este caso y restarlo con el primero, el siguiente con el anterior. 10 menos 7. 3. Listo, ya tengo el primer componente, que es el primer término, tengo la diferencia y tengo la cantidad de términos que me piden a mí calcular, que es el noveno término. El noveno término es el que me está pidiendo que yo calcule. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula para encontrar el noveno término. Y la fórmula es esta. ¿Sí? El noveno término. Como queremos encontrar el noveno término, aquí coloco A sub 9. A sub 9. ¿Sí lo visualizan o está muy pequeño? Sí se ve bien. Sí se ve, dice.
A ver, va a ser un poquito más grande, ¿ya? Entonces me dicen que encuentre el noveno término. Entonces el noveno término es A sub 9. Es igual al primer término, que yo sé que el primer término es 7, 7 más n. N vale 9. Ese es el último, perdón, la cantidad de términos que me piden que calcule. 9. 9 menos 1 por la diferencia que también la calculé, que es 3. ¿Sí? Todo esto puedo colocarlo en la calculadora. Si no tienen la calculadora, tienen que hacerlo todo paso a paso. Primero, el 7. Aquí lo voy a bajar. Aquí tengo que realizar primero lo que está dentro del paréntesis, que es una resta. 9 menos 1 es 8. 8 por 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es, en cambio, la multiplicación. 8 por 3 es 24. 24 más 7, ¿a qué es igual? 31. Entonces, el noveno término ha sido 31. ¿Sí? Y es más, este ejemplo lo podríamos hacer hasta manualmente. Después del 13, ¿cuál vendría? 16. 16. Luego del 16, 19. 19. Luego del 19, 22. 22. Luego del 22, 25. 5. 25. Luego del 25, 28. 28. 28. ¿Cuántos términos tengo hasta ahí? 2, 3, 4, 5, 6, 8 están. 8. Falta uno. Luego del 28, 31. 31. 31. ¿Y ese es el término que encontramos? Sí. Sí, miren, 31. ¿Se dan cuenta? Sí, pero bueno, en este ejemplo estuvo fácil, ¿no? Nosotros podíamos encontrar el noveno término haciendo lo que hicimos en este momento, pero para hacerlo de manera mucho más fácil, lo único que debo hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Porque en algunas progresiones, ejemplo, en esta es súper fácil porque estamos trabajando con números naturales, pero si yo trabajo con fracciones, o por ejemplo, yo trabajo con una progresión de esta manera, donde cada término es una expresión algebraica, ¿sí? Ahí se les va a hacer muy difícil. Entonces, necesariamente lo que deben hacer ustedes es aplicar la fórmula, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No le hicimos. Listo, miren, acá me pide que encuentre en cambio el 25º término de la siguiente sucesión. Mire, menos 6 es mi primer término, el segundo término menos 3, 0 puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque acá hay más términos. Y aquí me piden que encuentre el 25º término. ¿Cuántos términos tengo aquí? 3. 3. Y me piden que encuentre el 25º término. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, colocar las componentes de la sucesión. Lo primero que debo hacer es colocar aquí el primer término. ¿Cuál es el primer término? Menos 6. La diferencia, menos 3, menos 6, ¿a qué será igual? 3. 3. Menos 3, menos 6, mire. Me quedaría menos 3, menos por menos es más, me quedaría menos 3 más 6, menos 3 más 6 es 3. La diferencia es 3. 3, dicen. Ya. Me pide que encuentre el 25º término. Entonces, n es igual a 25. ¿Qué era n? No se olviden, acá arriba estaba, ¿se acuerdan? N es el número de términos, ¿sí? N es el número de términos. El número de términos que me pide que encuentre es 25. Entonces, ya miren, ya tengo todos los datos necesarios solamente para aplicar la fórmula que está acá. Entonces, yo digo, mi 25º término, 25º término es igual a ¿qué? Al primer término, que es menos 6, más, entre paréntesis, el número de términos, que es 25, menos 1, y eso multiplicado por la diferencia, que es 3. Menos 6, más 25 menos 1 es 24. Aquí tengo una multiplicación, tengo que realizar aquí esta multiplicación. 24 por 3 es 72, y me queda 72 menos 6. Y 72 menos 6, ¿a qué es igual? 66. 66. Por lo tanto, el 25º término de esta sucesión ha sido el 66. 66. 66. Listo, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Dale. No, está fácil. Ya. Ahora bien, aquí lo que me piden es que calcule, o que realice, perdón, la suma de todos los términos de esa progresión aritmética. La suma de todos los términos de una progresión aritmética. Dice que en varios ejercicios numéricos de progresiones es posible determinar la suma de los términos de manera directa, por ejemplo, en la progresión, en esta progresión que está aquí. Mire, ¿cuántos términos tengo en esta progresión? 4. 4. Y lo único que me piden es que realice la suma de todos estos términos. Mire, 4 más 6. 10. 10 más 8. 18. 18 más 10. 28. La suma de todos los términos ha sido 28. 28. ¿Ya? Ahora, pero dice que en este caso fue súper fácil no realizar la suma de todos los términos. Pero digamos que yo no tengo solamente 4 términos. Yo les digo a ustedes que tengo como unos 35 términos. Ir sumando así un término por término para mí va a ser súper complicado o me voy a demorar mucho. Entonces, para eso vamos a aplicar las siguientes fórmulas que están escritas aquí. Dice,
que en algunas proyecciones cuyo número de términos sea mucho mayor, o sea, demasiados términos, dice, por ello, para calcular la suma de los n términos de una proyección aritmética, podemos calcularle mediante las siguientes fórmulas. Aquí tengo dos fórmulas, miren. Esta fórmula que está aquí me puede ayudar a mí para calcular la sumatoria de los n términos, de la n cantidad de términos. Y acá también tengo otra fórmula para poder calcular la suma de todos esos n términos. Esta fórmula dice que yo voy a aplicarla o la voy a utilizar cuando en los datos se disponga de los siguientes componentes: del número de términos de n, del primer término a sub 1 y del último término a sub n. Si tengo estas componentes de aquí, yo puedo utilizar esta fórmula. Ahora, esta fórmula de acá dice que en cambio, esta expresión o esta fórmula la vamos a utilizar si tenemos que el número de términos de n, el primer término que se representa con a sub 1 y la diferencia de la progresión, la diferencia que se representa con la letra d. Entonces, depende de los datos que yo tenga, sí, depende de los datos que yo disponga, yo podría utilizar o bien esta fórmula de aquí o la fórmula que está acá. ¿Ya? Entonces, acá abajo tenemos unos ejemplos, ¿ya? Miren lo que dice aquí. En cada una de las progresiones siguientes, hallar el último término, vamos a hallar el último término, el a sub n, el enésimo término, y la suma del número de términos que se indica, y la suma de la cantidad de términos que me indica. Entonces, miren, yo aquí tengo la progresión, 3, 6, 9, puntos suspensivos. Me están pidiendo que encuentre el último término, el enésimo término, que en este caso sería el onceavo término. ¿Cuál es el onceavo término de esta progresión? Y también me está pidiendo que calcule la suma de estos 11 términos. ¿A qué es igual a la suma de todos estos 11 términos? Entonces, los datos, ¿no? Los componentes de esta progresión aritmética son: el primer término es 3, que se representa con a sub 1. Luego la diferencia, ¿sí? Que se obtiene restando el siguiente término menos el anterior. 6 menos 3, 3. 3, Y tengo el número de términos, que en este caso es el 11. 11. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el onceavo término, aplicando la fórmula que vimos anterior. El onceavo término, que en este caso sería A11 o A sub 11, es igual al primer término, que es 3, más la cantidad de términos, o el número de términos, que es 11 menos 1 por 3. 11 menos 1 es 10. 10 multiplicado por 3. 30. 10 por 3, 30. 30 más 3, 33. Listo. El onceavo término ha sido 33. Ahora miren qué datos tengo yo. Yo tengo como datos el primer término, tengo como dato la diferencia, tengo como dato la cantidad de términos y tengo como dato también el enésimo término, que en este caso es 33. ¿Cuál de las dos fórmulas podría utilizar para encontrar la suma de todos esos 11 términos? Podría utilizar cualquiera. La segunda. Cualquiera de las dos podría utilizar, cualquiera de las dos. Porque tengo, mire, tengo el número de términos, que es 11. Tengo el primer término, que en este caso, ¿cuál es? Es el 3. 3. Tengo el último término, que ya lo calculamos, ahorita lo acabamos de calcular, que es el 33. 3. Entonces, miren, esta fórmula de aquí, la primera fórmula que está descrita aquí, la podemos utilizar. Ahora la siguiente. ¿Tengo el número de términos que se representa con la letra N? Sí, que es 11. ¿Tengo el primer término? Sí, que es 3. ¿Tengo la diferencia? También tengo la diferencia, que es ¿cuánto? Que es 3. Entonces también podría utilizar esta fórmula. Cualquiera de las dos fórmulas podría utilizar para encontrar la suma de todos esos términos. Yo utilicé la primera, porque para mí la primera está más cortita, ¿verdad? ¿Sí o no? Está más chiquita esta fórmula, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar la primera. Voy a utilizar la primera fórmula. ¿Ya? Entonces yo digo que la suma de los onceavos términos, utilizando la fórmula, es igual a ¿qué? La suma de estos 11 términos es igual a ¿qué? A la cantidad de términos, que son 11, dividido para 2, entre paréntesis. A sub 1, que en este caso A sub 1 es 3, más el último término, o el onceavo término, que en este caso es 33. ¿Ya? Entonces aquí puedo realizar esta suma. Primero debo hacer lo que está dentro del paréntesis. 3 más 33 es 36. Este 36 se puede dividir para 2. ¿Sí? Sí. ¿No es cierto? Mitad 1, mitad de 36, 18. Y luego tengo que multiplicar 11 por 18. ¿Ya? 11 por 18. 11 por 18, esto es igual a ¿qué? A 198. Por lo tanto, la suma de esos onceavos términos han sido 198. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Listo. Acá tenemos otro ejemplo, miren, pero en este ejemplo yo estoy utilizando, cada término para mí es una expresión algebraica, miren. ¿Cuántos términos tiene esta sucesión o esta progresión? ¿Cuántos términos?
3. 3, ¿no es cierto? Miren, x menos y es mi primer término, coma, x es mi segundo término, y el tercer término es x más y. Me dice que encuentre el sexto término. Aquí tengo 3 términos, me pide que encuentre el sexto término. Y luego que encuentre el sexto término, yo tengo que realizar la suma de esos 6 términos. ¿A qué será igual la suma de esos 6 términos? Entonces, primero, vamos a encontrar los componentes de los componentes de esta progresión aritmética. El primer término es este, x menos y. Y el primer término se representa como a sub 1. A sub 1 es x menos y. La diferencia, para realizar la diferencia tengo que restar el segundo término o el siguiente término menos el anterior. X menos, entre paréntesis, x menos y. Coloco x, como aquí hay un signo negativo, este signo negativo va a afectar a los signos de los términos que están dentro del paréntesis. El x aquí tiene signo positivo, pero como hay un signo negativo aquí, sería menos por más, sería menos x. Aquí hay signo negativo, pero como el y es signo negativo, sería menos por menos, sería más, me quedaría más y. Ahora tengo que restar términos semejantes. Las x se van a sumar o restar con las x y las y se tienen que sumar o restar con las y. Aquí tengo un x y aquí tengo menos un x. 1x menos 1x, ¿a qué es igual? 0. 0, obvio, 0. 1x positivo menos 1x negativo. Es como que tengo una manzana menos, me como esta manzana, ya no tengo manzanas. ¿Qué es lo que me queda? 0. No, ¿qué es lo que me queda? Más Y. Y, más Y. Queda fue y. Entonces la diferencia ha sido y. Esa es la diferencia. Y. Ya tengo, miren, mi primer término es x menos y. La diferencia es y. Y el número de términos me lo está dando el ejercicio. 6 términos. ¿Sí? Necesito calcular cuál es el valor de ese sexto término. Entonces utilizo la fórmula, la primera fórmula que vi. El sexto término, A sub 6, o el subíndice 6, es igual a ¿qué? Al primer término, que es x menos y. X menos y. Más, entre paréntesis, la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? 6. 6. 6 menos 1. Por la diferencia, que la diferencia es y, por y. ¿Esto es igual a qué? Aquí me queda x menos y, 6 menos 1, ¿a qué es igual? 5. Y este 5 se multiplica por y, es 5. Por y es 5y. ¿Sí o no? ¿De verdad? Ahora miren, ¿qué tengo que hacer aquí? Sumar y restar términos semejantes. Las x se suman o restan con las x y las y se suman o restan con las y. Aquí solamente hay una x, no hay más x, entonces esa x se mantiene. Aquí tengo menos 1y y acá tengo más 5y. 5y menos 1y, ¿qué es igual? 4y. Por lo tanto, el 4y. sexto término de esta progresión de aquí ha sido x más 4y. Listo, ya sé cuál es el sexto término de esa sucesión, pero ahora me piden que calcule la sumatoria de esos 6 términos. Entonces, para realizar la sumatoria de esos 6 términos, tengo que aplicar esta fórmula que está aquí. La suma de esos 6 términos es igual a la cantidad de términos, que está representada con la letra n, que es 6. 6 dividido para 2. Multiplicado, entre paréntesis, al primer término. El primer término es x menos y. Ese es el primer término. X menos y. El a sub 1. Más el sexto término. El sexto término es el que acabé de calcular acá, que es x más 4y. Más x más 4y. Entonces aquí también tengo que hacer sumas y restas de términos semejantes. Las x se suman y restan con las x y las y se suman o restan con las y. Aquí tengo un 1x y acá tengo más 1x. 1 más 1x, ¿a qué es igual? 2x. 2x. Menos 1y más 4y, ¿a qué es igual? A 3y. 3y. Luego aquí tengo que multiplicar. Este 3 aquí no. 6 dividido para 2 es 3. Este término de aquí, sí, o este factor de aquí, perdón, este factor de aquí se tiene que multiplicar para cada término que está dentro de mi paréntesis. Primero, 3 por 2x es igual a 6x. El 3 es positivo, el más 3y es positivo. Más por más es más. 3 por 3 es 9. ¿9 qué? 9y. Por lo tanto, la sumatoria de esos 6 términos ha sido 6x más 9y. Listo. Para ahí. 9y. Ya. Quizás aquí, cuando nosotros realicemos sucesiones de este tipo de progresiones con expresiones algebraicas, quizás aquí ustedes se puedan confundir, pero ustedes ya tienen que tener claro, ¿sí? Que cuando nosotros sumamos términos semejantes, sí, los términos semejantes son las que contienen las mismas letras, sí, esos son términos semejantes. Yo jamás podría sumar esta X con esta Y, ¿o sí? No, ¿verdad? Es como que tengo aquí manzanas y acá tengo peras. Yo no puedo sumar manzanas más peras o restar manzanas menos peras, ¿sí?
Entonces, esto nada más, por favor, no se deben confundir, ¿no? Cuando realicen este tipo de progresiones aritméticas, donde cada término es una expresión algebraica, por favor, tener muy en cuenta que son términos semejantes, ¿sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, esta No. clase era súper cortita. Miren, ¿cuál es su actividad sincrónica? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en este momento? Van a resolver la siguiente progresión aritmética. Dice que en cada una de las progresiones siguientes, hale la suma del número de términos que se indica. ¿Ya? Aquí solamente tengo una progresión aritmética. Van a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Van a